Bueno, reitero mi agradecimiento a doctor Eric. La verdad es que es súper padre volver a regresar aquí. Y sobre todo todos ustedes, porque es algo como que, como quiero escuchar una plática que sea cómo ha sido el crecimiento tan importante de la del PCP, de la misión nuclear. Y pues bueno, más lo vamos a ir viendo conforme nos ocurran los días. Entonces, la plática es una temática súper interesante. Particularmente me costó mucho trabajo poder tratar de tocar todos los temas en un tiempo, porque son muchas cosas en las que puede tener aplicación, ¿no? Entonces, pues una de las intenciones de estas sesiones es precisamente destacar el incremento de las enfermedades no transmisibles, como cuáles, principalmente el cáncer, ¿no? Porque es un problema de salud pública, lo he discutido muchas veces, pero algo que nos hemos venido enfrentando también es en qué tipo de economías, ¿no? Antes pensábamos que, bueno, exclusivamente era una enfermedad de economías con altos ingresos, sin embargo, esto se ha ido modificado de manera significativa, pues particularmente por el efecto de las dietas que han tendido a unas dietas calóricas, hábitos higiénicos, sobre todo tabaquismo, que es uno de los principales factores que condicionan enfermedades neoplásicas, cómo están estrechamente relacionadas y que es algo que siempre trato de destacar, ¿no? Cómo las neoplasias, enfermedades neurológicas y enfermedades cardiovasculares están estrechamente reunidas, pero además, en todas ellas, el PET-CT o la medición ya tiene un papel en el diagnóstico, que eso es donde más vale la pena destacar. Bueno, en enfermedades cardiovasculares, pues, saben, ¿no? El SPECT-CT, cómo ha revolucionado los abordajes científicos del cateterismo. En las pláticas del miércoles que hablamos un poco de costo efectividad, pues vamos a hablar más de eso. Pero un problema en el que nos enfrentamos nosotros, particularmente todo Centro y Sudamérica, pues es este, ¿no? De acuerdo a las gráficas de la masa que ha usado los países de la OECD, es el acceso que tenemos de tomografías, resonancias y PET-CTs en el o lo más cercano en comparación con los otros países. Entonces, vean la media de los países que en este caso están hablando de tomógrafos, nos reúne todo el equipamiento, pero vean en qué países, en qué lugar estamos, México, Colombia y Costa Rica, ¿no? Evidentemente, aquí que es muy importante destacar es que no consideran todo el equipamiento desde el sector privado. Porque por ejemplo, en México tenemos, a nivel nacional tenemos casi 60 y tantos PETs, pero a nivel público solo 5. Entonces, hay una diferencia. Por eso es que estamos subestimando. Entonces, esto implica que los indicadores del PET-CT, que se supone que tiene que haber 2.5 de 2.5 equipos de PET-CT por millón de habitantes, en México tenemos un 0.2, ¿no? Entonces, pues, es algo muy importante. Desde la repente eso es algo igual acerca de las enfermedades transmitibles y cómo las enfermedades, vean cómo creció las enfermedades no transmisibles de 2000 a 2020, ¿no? En los países de alto ingreso. Pero vean qué es lo que pasa en nuestros países, que son unos países con ingresos medios altos y medios bajos, ¿no? Entonces vean cómo hay un crecimiento importantísimo y eso es lo que ha implicado que los sistemas de salud, sobre todo enfocados al cáncer, comienzan a saturarse y tenemos que buscar alternativas. Básicamente es lo mismo, únicamente que es demostrar cómo particularmente enfermedades relacionadas a la tráquea o bronquios y enfermedades cardiovasculares pues son las que tienen. Y muy importante también es vean el crecimiento de demencias. Hay muchas teorías que están actualmente se están hipotetizando, inclusive hay unas teorías relacionadas a procesos infecciosos. Una de las más importantes también es acerca de la microbiota, ¿no? Hay seminarios extensos sobre el tema de la microbiota y cómo afecta no solamente las demencias, sino también enfermedades oncológicas. Ahora, hablando desde el punto de vista de la medicina personalizada, este concepto no es nuevo. En realidad es que desde Hipócrates de Cos, pues él decía, ok, seguramente todos saben que decía que no había enfermedades sino enfermos. Entonces, él trataba de individualizar el abordaje diagnóstico y terapéutico de cada paciente, considerando a un ser humano o al ente como un individuo en particular. No podemos generalizar cualquier tipo de enfermedad. ¿Y cómo ha evolucionado? Bueno, esa diapositiva realmente para mí me gusta mucho siempre presentarla porque vea cómo en la década de los 40, que es cuando empieza a existir este boom sobre el abordaje, sobre el uso de los isótopos reactivos con fines no bélicos, pues vean cómo empieza a haber esta sobreposición de las placas de rayos X simples con moléculas super extremas como basadas en mercurio y cosas así que, bueno, ahora lo escuchamos, es inclusive tóxicas, ¿no? Después, en la década de los 40 también existe que llamaban el isótopo nuclear, en el cual vean, que es la gráfica de la extrema derecha, vean cómo permitían, mediante el conteo
en determinadas zonas geográficas se estimaba la fracción de eyección, y la gráfica del medio es el antecedente del PET-CT, perdón, del PET. Entonces era una especie como de equipo que se colocaba dentro del cráneo y detectaba ya hablaban algunos tipos de isótopos, pero bueno, todavía no tenían la resolución, ni la capacidad, ni la detección de procesos biológicos. Posteriormente viene el PET-CT y bueno, el PET-resonancia, ¿no? Aunque parecía que iba a ser la panacea, bueno, hay bastante discusión, de hecho, creo que mañana vamos a hablar acerca de esto, pero bueno, lo que creo que sí es que hemos venido evolucionando de una manera significativa, no solo desde el punto de vista tecnológico, ¿no? Sino también económicamente. Vas a ver igual una gráfica en la cual van a ver cómo el mercado de la terapia, sobre todo diagnóstico, y el mercado de la imagen va a ir creciendo, pues porque evidentemente hay una mayor demanda. En el 2000 designan al PET-CT como la invención del año, bueno, como una de las invenciones del año por las implicaciones que está teniendo. Bueno, ahora, ¿qué es la medicina personalizada? Bueno, básicamente que es pues una rama, inclusive hay revistas específicas de medicina personalizada en las cuales mediante todas las características biológicas, todas las características intrínsecas y extrínsecas del paciente, como puede ser, ¿no? O todos los somas, ¿no? Por ejemplo, el epigenoma, el genoma, el microbioma, etcétera, vamos a poder crear grupos de pacientes específicos que tengan un perfil muy bien definido para que, justamente para hacer clústeres de pacientes que van a ser mucho más sensibles a una terapia determinada. Entonces, básicamente eso es lo que se llama medicina personalizada. ¿Y hasta dónde ha evolucionado esto? Bueno, hace no sé, como 4 años, cuando yo hablaba de radiómica con los oncólogos, decían, no, eso es como ciencia ficción, etcétera. En este momento, los oncólogos están empleando o están adoptando o tratando de estudiar muchas formas radiómicas, sobre todo lo de tumores. Uno de los ejemplos más representativos es en los tumores no seminomatosos, en los cuales hay una masa retroperitoneal. El PET-CT puede decir, quién sabe, puede que sea así, y es volado. Entonces, las firmas radiónicas son las que actualmente están ayudando mucho a hacer eso. Posteriormente, ahora inclusive hay sistemas de análisis de Patomics, que es nuevamente complementar. ¿O a qué se refiere esto? Nosotros cuando vemos una tomografía, pues vemos las densidades, vemos las definiciones de las estructuras, pero hay cosas que quedan más allá del ojo humano. ¿Cómo se analizan? Pues es mediante sistemas computacionales o softwares muy, muy específicos que determinan las características de los píxeles. Entonces, por ejemplo, ahora, hace como, en uno de los congresos de física, ellos ponían las características, ponían macrófagos mutados para ciertas enfermedades, y los valoraban mediante tomografía, microscopio, no con microscopía por coherencia óptica, y después los analizaban y demostraban que el comportamiento de los píxeles de esos fibroblastos, perdón, eran diferentes a los que eran sanos. Entonces, es como que la base de cómo ahora, mediante esos análisis computacionales súper avanzados, pueden identificar características, inclusive perfiles de mutación o variantes patogénicas de algún gen, únicamente por las características de los píxeles que obviamente no podemos ver al ojo simple, y que permite hacer nuevamente esta súper caracterización que, aunada a los perfiles genómicos, bueno, estamos haciendo, eso es lo que realmente es ahora la medicina personalizada. Ahora, muy importante, y que, bueno, realmente nosotros, bueno, al menos yo que no a este tipo de imágenes, la radiómica y la medicina personalizada no es exclusivamente de la medicina nuclear. Entonces, ha ido creciendo en todas las ramas de la imagen. Esa es una ecografía en los cuales se emplean contrastes basadas en microburbujas. Y la única, o la orientación de mostrar esta diapositiva es que pueden ver cómo los reforzamientos que ahora actualmente son factibles visualizarlos por ecografía. Bueno, antes esto era como algo difícil, ¿no? Que inclusive inconcebible. Actualmente esto lo usan, por ejemplo, para caracterizar patocarcinomas. Entonces, vean lo que estamos viendo. Esta es la imagen convencional del ultrasonido, y las que vemos en cafecito son las imágenes con este reforzamiento basado en microburbujas. Lo que estamos viendo, por ejemplo, es un reforzamiento hiperecoico de una imagen hipoecoica, cómo tiene un reforzamiento homogéneo en la imagen del medio y cómo tiene un lavado, que es característico de una tomografía. O si vemos una analogía con la tomografía, veríamos que esto es una lesión muy clásica de un hepatocarcinoma. ¿Y hacia dónde va esto? Bueno, uno de los casos más interesantes, que la verdad es que cuando yo me puse
Al leer esto se me hizo extremadamente complejo desde el punto de vista en que es una reto para nosotros que nos dedicamos al PET-CT, que podría ser como una, pensamos que esto era muy sencillo. Bueno, actualmente la resonancia magnética utiliza técnicas que se llaman Exchange Saturation Transfer, en los cuales lo que usan es que determinan las características de ciertos metabolitos y caracterizan, por ejemplo, en este caso de glucosa, o lo comparan con el PET-CT, con el FDG, y vean cómo hay cierto parecido en las características de los estudios basados en fisión nuclear con los estudios basados en resonancia magnética, que, ojo, no emplean radiación ionizante. Hay otra técnica que en lugar de evaluar glucosa, utiliza la preferencia amidas, puede ser amidas o aminas, cualquiera de los dos, y permite definir el comportamiento de. En este caso es una resonancia de mama, y vean cómo pre-neoadjuvancia muestra una intensa concentración de estos picos de amidos o de amid, y por la adjuvancia, vean cómo reduce el vigor. Esto resulta todavía un poco, o sea, porque si nosotros nos centramos, sería muy difícil, sí, claro, tiene una respuesta, pero visualmente sí hay cambios que podrían sugerir esto, ¿no? Y otro de los futuros que probablemente nos vamos a encontrar, pues es esto, ¿no? Ese es un modelo murino en el cual, esa es una línea celular de cáncer de mama de Sloan Kettering, en los cuales utilizan luciferina para poder identificar mediante bioluminiscencia las características o la localización de un tumor. Ojo, esto no podría ser como más lejano, pero esto se hace de manera rutinaria, por ejemplo, en tumores también es nervioso central, utilizan ya ciertos péptidos para crecer y delimitar mejor los tumores cuando hacen la evaluación del. Entonces, no estamos tan alejados de esto. Ahora, la plática, o la intención de esta plática era hablar sobre los tipos de biomarcadores y cómo podemos emplear la medición nuclear. Entonces, muy importante, los marcadores con los que contamos pueden ser pronósticos, o así se clasifican los biomarcadores. Cualquier marcador que nos tenga pronóstico, diagnóstico, predictivo, farmacodinámico y de recurrencia. Entonces, al final, ¿cuáles de todos estos podríamos ver con PET-CT o fisión nuclear? Pues todos. Esa es la gran ventaja de los tipos de estudios que empleamos. Y entonces, surge un concepto, y que es importante que hablemos sobre este concepto, que son los hallmarks del cáncer. No es otra cosa más que todos los fenómenos que suceden para que pueda haber el desarrollo de una neoplasia, pero no solamente para que aparezcan, sino para que también se perpetúen. Esa es una diapositiva o una nueva gráfica que se llama hallmarks emergentes del cáncer. Y bueno, nosotros conocíamos que cuáles eran los más comunes: la desregulación del metabolismo celular, la resistencia a la muerte celular, inestabilidad y mutación, inestabilidad genómica y mutación. ¿Y cuáles de estos creen que podríamos evaluar por PET-CT o por misión nuclear? Pues nuevamente, todos prácticamente. Por ejemplo, la regulación del metabolismo celular, pues es el principio biológico por el cual nosotros podemos estudiar el PET-CT con el FDG. ¿Qué es lo que pasa? Hay alteraciones moleculares que inducen que haya una sobreexpresión de transportadores GLUT, que son esos transportadores que meten la glucosa y que están condicionados por vías de señalización alteradas, por inducción por ejemplo, cuando hay estas HRRs que son daños en la de reparación del DNA, pues nuevamente también nos entendemos a esto. Por ejemplo, cuando hablamos sobre señalización proliferativa sostenida, ¿por qué lo podemos estudiar? Pues simplemente con la fluoropyrimidina. Recordemos que hace mucho tiempo la fluoropyrimidina era un pensador súper bueno para ver tumores del sistema central, y así podríamos hablar de todos estos. Pero actualmente creo que eso es lo que más importa, o bueno, no más, pero es muy importante destacar, es que con el advenimiento de las terapias dirigidas, de la inmunoterapia, pues el desbloqueo de la plasticidad fenotípica es uno de los principales. ¿Qué es lo que podemos ver con este desbloqueo? Una célula neoplásica, por su naturaleza, va a estar buscando mecanismos ¿de qué? Pues de resistencia. ¿Qué es lo que hace la plasticidad fenotípica? Hay un mecanismo que se llama transición epitelio-mesenquimal. Entonces tenemos una célula epitelial, que es decir, una célula, por ejemplo, Entonces, esta célula epitelial tiene un comportamiento muy definido, es decir, pues va a tener alto metabolismo glucolítico, etcétera. Cuando estas células empiezan a crear o a verse dañadas, hacen esta transición epitelio-mesenquimal en la cual se convierte mediante la expresión de ciertos genes que son inducidos por las vías de señalización de la quimioterapia, etcétera, que va a convertirse de una transición de una célula epitelial a una mesenquimal. ¿Qué células son mesenquimales? Los fibroblastos. Entonces los fibroblastos, es decir, se transforman totalmente como un mecanismo de evasión
para poder romper o evadir las membranas intracelulares, insertarse el torrente sanguíneo, diseminarse, y mientras se disemina, sigue conservando un fenotipo mesenquimal, es decir, pues es un fibroblasto. ¿Y cuál es la ventaja que tiene a nivel biológico? Pues que los fibroblastos no van a ser atacados por el sistema inmunológico. Entonces pasan a oscuras hasta que se buscan un nicho, el que quieran, o el que haya cierto tropismo, se localizan y se mantienen en quiesencia. ¿Qué es lo que va a detonar que esta quiesencia se convierta? Estímulos hormonales, estímulos fisiológicos, por ejemplo, perdón, sí, o sea, uno de esos puede ser el sistema, la acidez del medio, etcétera, y va a modificarse para que se active nuevamente de ser un fibroblasto a una célula epitelio. ¿Cuál es el problema de esto? La célula primaria, cuando disemina, ya no se va a comportar igual. Y eso es una de las explicaciones por qué cuando hay metástasis, el tumor no va a tener el mismo comportamiento biológico y puede ser más o menos susceptible. Entonces, eso es un mecanismo súper interesante y es lo que se está buscando estudiar cada vez más y lo podemos estudiar con PCP. Y entonces, en este momento, cuando ustedes me dijeron, bueno, ¿qué es lo que podemos evaluar? Pues todo esto. Podemos evaluar hipoxia, podemos evaluar la expresión de estrógenos, podemos evaluar angiogénesis, que es uno de los mecanismos más interesantes. Podemos evaluar metabolismo glicolítico, etcétera. Todos estos procesos biológicos en este momento los vamos a poder estudiar y bueno, esa es la razón por la cual tratamos de tener esta plática, ¿no? De evidenciar cómo se puede personalizar de acuerdo a los procesos biológicos. Y bueno, ese es un ejemplo. Esa es una imagen que siempre me gusta ponerla porque si alguien es un paciente que tiene elevación de insulina y bueno, quizás si los dijera, ¿cuál es la lesión primaria que está condicionando la elevación de esta hormona? Es un estudio contrastado, particularmente los insulinomas son hipervasculares, entonces deberíamos estar en una zona de reforzamiento muy focal. Cuando hacemos el estudio con PCP, pues es una lesión súper pequeñita. Entonces, hace rato la doctora nos presentaba cómo impactaban estos cambios. Simplemente en un tumor neuroendocrino que no son tan comunes, puede llevar un cambio en el manejo en el 25% de los pacientes. Entonces, económicamente, ¿cuánto representa esto? Bueno, imagínense que un estudio de estos cuesta más o menos $1,000, quizás. Aquí sí. Sí, bueno, ok. Y entonces, el no identificar esto llevaría a una cirugía exploradora con las comorbilidades asociadas a una posible complicación, más los días de hospitalaria, más honorarios médicos, más todo lo que conlleva. Entonces, este costo puede llegar a quintuplicarse sin un abordaje. Y más, exacto. Porque para hacer un procedimiento quirúrgico de estos, a veces meten sondas y están evaluando donde identifican un pico de hormonas, es donde creen que puede estar lo más cercano. Entonces, de hacer un abordaje, por ejemplo, un Whipple, que es una pancreatectomía, podría ser una cirugía mucho más rígida, evitando todas las complicaciones y además daños colaterales asociados a la cirugía. Entonces, bueno, es importante también hablar de estos temas, es porque una de las intenciones también es incrementar la red. Entonces, por ejemplo, nosotros en el 2020 presentamos un trabajo en el Congreso Americano de Medicina Nuclear, en el cual comparamos el cobre 64 de TATOC versus el galio 68 de TATOC. ¿Cuál es el problema del galio 68? Porque tiene una vida de 68 minutos. Es decir, por ejemplo, en México, que es un problema tremendo en las distancias, al menos en la mayoría de los casos, pues llevar un galio 68 hace 5 años era súper complejo. De hecho, hasta el momento tienen que tener una estación de radiofarmacia, tienen que tener un sistema, una logística de transporte extremadamente eficiente para permitir que pudiera llegar, que nunca pasó. Porque supongamos que llegar al hospital más cercano, tendrían que llevar más o menos, ¿cuántos? Unos 100 milicuris y aún así no llegaron. Con el cobre 64 de TATO, número uno, no hay diferencias en la capacidad de detección. De hecho, pareciera que encontramos más lesiones con el cobre. ¿Por qué? Porque tiene una vida media de 12 horas. Entonces es mucho más fácil. Hay dos alternativas. Llevar el cobre en forma de cloruro a una de farmacia satélite, dotar en el marcaje, que se me hace que es lo más sensato porque permite tener quitar el marcaje, tener certificados de buenas prácticas, etcétera, y sobre todo el radio, ¿cómo se dice? Como ¿Estabilidad? Estabilidad, exacto. Estabilidad farmacéutica. Pero además, por ejemplo, otra de las alternativas, eso es hablando de neuroendocrinos, hay otras menos comunes,
como es el estudio de procesos infecciosos. Entonces, por ejemplo, uno de los problemas que nosotros nos enfrentamos es infecciones en las cuales son multitratadas y que hay una, pues, multiresistencia, que sabemos que es un fenómeno que está pasando a nivel mundial. Nosotros en México usamos ubiquinona, que es un péptido antimicrobiano que es altamente eficiente, pero tradicionalmente lo hacíamos con tecnesio. Entonces lo que veíamos era esto, ¿no? Una imagen difusa, que si bien pues la resolución era bastante buena, no se compara con la imagen tardía del cover 64, cover 2. Entonces, ¿qué es lo que permitía tener imágenes mucho más tardías en las cuales hay una depuración de todo el material que era probablemente de origen inflamatorio? Y vean, cuando lo hacíamos solo con PET, vean cómo se delimitaba la adhesión de las bacterias a nivel de las superficies articulares. Entonces, esto cambia de manera radical. ¿Por qué? Porque el tratamiento no es el mismo a una osteomielitis que a una periostitis o que a una colonización de bacterias. Entonces, inclusive, a veces lavados quirúrgicos pueden ayudar a retirar todo esto. Bueno, hay muchas intenciones que se pueden estudiar. Y entonces, bueno, sí, ya como este preámbulo, bueno, ahora sabemos que tenemos que considerar o deberíamos de considerar el PCT como un marcador pronóstico. Y bueno, creo que uno de los principales, o de las históricamente, las principales indicaciones en las cuales se había empleado el PCT, pues es el cáncer de mama. Uno de los problemas que nosotros nos enfrentamos, que existe, pues es justamente la estratificación. Entonces, creo que mañana hay una plática solo de cáncer de mama, pero aquí lo que yo quiero que vean mediante estas pruebas de sobrevida es, vean, cómo aquellos pacientes que tenían afecciones mediastinales, que es muy complicado por la localización y que a veces creo que es uno de los principales retos cuando vemos ganglios mediastinales y que decimos, China, eso es cáncer de mama o es algo granulomatoso. Al menos en México es un problema ver muchas tuberculosis todavía, muchas neumoconiosis en mujeres que vienen de zonas rurales en las cuales que hacemos un PET, encontramos ganglios mediastinales e inclusive hay con cierta simetría. Y bueno, creo que tratamos de demostrar con eso, o lo que trataban de ellos, ¿no? De demostrar es que un punto de corte, al menos 6.4, era un buen marcador o te lo un buen riesgo para poder estimar aquellos pacientes que iban a ser neoplásicos versus aquellos que eran exclusivamente granulomatosos. Y ese es un ejemplo. Vean cuál es el comportamiento de esos ganglios. ¿Alguien cree que podría ser alguno de estos no neoplásicos? Hace rato la doctora Patricia nos hablaba sobre las sarcoidosis. Entonces resulta que este caso que está acá abajo era meramente una sarcoidosis, aunque vean los niveles de captación que pueden tener, versus aquellos en los cuales era una lesión de mama, en los cuales también tenía una lesión mediastinal y que correspondió con una lesión neoplásica, que no es el patrón más común. Entonces tenemos que considerarlo. Ahora, otro de los ejemplos, ese es un trabajo que presentamos en ASCO-GU. ASCO es el Congreso de la Sociedad Americana de Cáncer, y bueno, lo que presentamos fue esto, era un trabajo en el cual, mediante algoritmos, bueno, ahora suena súper avanzado decir que hablar de inteligencia artificial, pero la realidad es que actualmente en muchos sistemas, seguramente ustedes los tienen también, ¿es un Siemens o qué marca es? Sí. Automáticamente segmenta. Entonces, por ejemplo, antes, realizar esta segmentación significa trazar regiones de interés o volúmenes de interés para poder estimar la cantidad de cáncer. Entonces, actualmente es mucho más sencillo porque únicamente carga el estudio, establece ciertos parámetros y lo agiliza. Más o menos la diferencia de tiempo entre una autosegmentación de inteligencia artificial versus la manual es un error de 20 minutos, dependiendo de qué motivo. Tremendo, porque hay que delimitar que no incluya riñones, que no incluya vejiga, que no incluya glándulas. Finalmente, de este trabajo, lo que buscábamos es que en los pacientes de cáncer de próstata, cuando debutan, hay criterios que se llaman criterios de alto volumen, alto riesgo. Entonces, esos criterios se basan en el número de lesiones que están positivas. Pero no va a ser lo mismo encontrar una lesión o un paciente que tenga un alto volumen, es decir, simplemente las más de 3 lesiones más una fuera de la pelvis, a aquel paciente que tiene 2 lesiones en la pelvis, que son muy extensas, versus lesión a la primera de la pelvis. Entonces, lo que hicimos fue estimar volumétricamente y estimar un punto de corte en curva ROC y ver cómo se comportaba en cuanto a la salida global. Y definitivamente lo que se encontró es que aquellos pacientes que tenían un punto de corte de menos de 45 centímetros cúbicos de total tumor volume o burden tienen un mejor pronóstico solamente al diagnóstico. Es decir, digo, hay muchos sesgos, ¿no? Pero finalmente estos pacientes por default, si van a terapias, se llaman terapias con doblete o triplete,
de acuerdo a la del oncólogo, pero ya estamos hablando de que confiere un valor pronóstico. Y este es otro equipo, perdón, otro trabajo que presentaron bueno, este trabajo también lo presentó el doctor Miguel Plarte allá ¿dónde fue? En Santiago, ¿no? Entonces es un trabajo que, aquí, perdón, Miguel no está, no está, pero sí está. De hecho, por eso lo traje. Sí, pero este es un trabajo en el cual ya empleábamos, ya evaluamos el valor pronóstico del lutecio. Entonces recordemos que el lutecio, pues nuevamente, ha sido muy controversial porque es extremadamente caro, porque saber qué tipo de pacientes serán mejores o peores respondedores, y bueno, ahora esto permite también determinar si le confiere un valor pronóstico a un cierto valor. ¿Cuál es el problema bueno, no es el problema, más bien, cuáles son los sesgos y que es algo que criticamos alguna vez allá en Colombia? Pues es que mucha de la literatura que está publicada es basada en Galio 68. Nosotros, prácticamente toda Latinoamérica, no sé en Uruguay si emplea, y en otros países si emplean galio o flúor, pero como bien decía la doctora, es extremadamente barato en comparación con el galio, es súper estable y el rendimiento es mucho más alto. Evidentemente hay mucho más pitfalls. Por ejemplo, los criterios de diagnóstico no están estandarizados para flúor 18, PSMID7, pero bueno, finalmente empiezan a surgir alternativas. 205 mililitros para total tumor volume, como un mayor exacer ratio, no, de confianza estaba bien, y la P era estadísticamente significativa, ¿no? Y para total lesion uptake era diferente, ¿no? O sea, sí era mucho más alto, pero nosotros realmente lo usamos casi siempre son los total tumor volume. ¿Qué es lo que necesitamos? Pues evidentemente, por ejemplo, si hay otros países que tienen esa experiencia, ir conjuntando, porque, por ejemplo, cuando nosotros agregamos otro tipo de pacientes que son mucho más localizados y que ahora, al menos, por ejemplo, no sé, Miguel, o ustedes que dan lutecio, si cada vez ven más pacientes con menos volumen tumoral, evidentemente este punto de corte se ve sesgando, ¿no? Porque actualmente las indicaciones en una lesión que capte y que haya hecho resistencia a los taxanos, pueden ver el lutecio. Entonces, esto va a ir moviendo o va a ir ajustándose los puntos de corte, ¿no? Pero creo que hay que encontrar más, ¿no? Hay que seguir trabajando en colaboración pues, para evidentemente tener mucho más. Y es muy interesante. Ese es un trabajo que realiza el estudiante que estudió ya en cancerología, es una compatriota de la doctora Casanova. Y lo que intentamos hacer fue validar justamente que ahora, por ejemplo, estamos hablando que revistas súper pesadas como el JCO, que emplea esta volumetría y los criterios de valores pronósticos, y lo que hicimos fue primero subclasificar a la presentación de los valores en pacientes que eran centro germinal, no centro germinal, y aquellos que tenían otro comportamiento mucho más agresivo. Posteriormente, vean, esto es algo esperado, ¿no? La presentación, la volumetría de los pacientes, de acuerdo al estudio clínico, vean cómo era principalmente en volúmenes, en pacientes con estadios clínicos 4, porque eso está relacionado a la estadificación. La curva ROC nos definió un punto de corte de 530 centímetros cúbicos como un buen punto de corte para establecer. A lo mejor hasta aquí podemos decir, bueno, pues eso es como una experiencia, pero ojo, fueron 130, no, bueno, 90 pacientes fueron incluidos, pero vean las curvas ROC que obtuvimos. Entonces eran muy interesantes porque vean, o sea, evidentemente había una significancia estadística, pero podíamos decir con certeza que aquellos pacientes que cuando llegaban al consultorio le cuantificábamos la volumetría, pues a lo mejor no es que vayan a decir, bueno, y a este paciente le va a ver mal. Sí, hay un mayor riesgo de que les vaya mal, pero además estos pacientes, el seguimiento se los hace mucho más estrecho. Las guías, inclusive, por ejemplo, para linfomas es controversial el uso de PET para el seguimiento. Una vez están en revisión, pues los tienen ahí y les hacen tomografías, etc. Pero hay pacientes que particularmente tenían los volúmenes altos, los seguimientos los tenían mucho más estrechos e inclusive considerarse ser PET. Entonces decían, bueno, y que hasta ahorita no hay nada todavía porque el seguimiento todavía es corto, llevamos como un año, pero encontramos recurrencias tempranas en pacientes que tenían revisión. Claro, porque tenían volúmenes altos, no, a esos pacientes no se les hace de rutina biopsias líquidas ni ningún tipo de estudios moleculares para ver si todavía hay enfermedad. Entonces simplemente es esperar que tuvieran una mejor tasa de respuesta. Eso es lo que les comentaba. Entonces nosotros lo que hicimos fue tratar de replicar este nuevo propuesta del índice de pronóstico internacional que utiliza para linfomas difusos de células B
y vean cómo ellos utilizan un punto de corte de 307. Entonces, digo, esto varía mucho, pues obviamente, inclusive hasta el propio equipo PET es lo que va a condicionar que tengan un mejor ojo, peor desenlace. Pero bueno, son cosas que ya se empiezan a estudiar. Otra de las aplicaciones que tienen en cuanto al PET-CT es un trabajo en mielomas que son de los modelos más interesantes porque es de los mejores estudiados. Entonces, por ejemplo, eso es un modelo de la SUPET en el cual evaluaban las características de los PCT de la enfermedad focal, en enfermedad difusa, en enfermedad extramedular. Y lo integraban con firmas genómicas, que es lo que precisamente lo que tratamos o lo que se trata de hacer en un futuro. Entonces, ese es un paréntesis, solamente es como para que vean los mercados de genética, de los estudios genéticos, cómo se comparan en comparación con el mercado de radiodiagnóstico. Entonces, estamos hablando que su tasa de crecimiento del compuesto desde el 21% contra de una tecnología que es extremadamente validada, que es extremadamente útil, porque muchas veces es no muchas, prácticamente en todas las ocasiones, es la piedra angular para el manejo de los pacientes, en comparación con un mercado que decíamos, bueno, la medicina nuclear, yo creo que cuando era residente hace 15 años, no teníamos la menor idea de qué esto iba a pasar. De hecho, había un muy mal conocimiento de la medicina nuclear. Dije, no, pues no vamos a. Y ahora vean esto, ¿no? Entonces, claro, ahora, salvo el PET era la única tecnología que parecía que iba a repuntar, pero vean esto, ¿no? Entonces, definitivamente, esta parte terapéutica es la que más crecimiento está teniendo. Entonces, esa tenemos que apostarle. Y evidentemente la integración de estos dos. Entonces, bueno, ese es un mapa de calor en el cual vean cómo se establece una firma genómica en las cuales se integran las características de las firmas, las características moleculares, y como aquellos pacientes que tenían scores en los cuales tenían un alta expresión. Ok, muy importante. Estas firmas consideran la expresión de genes asociados al virus. Quiere decir que aquellos pacientes que tenían un riesgo estándar, pues tenían una buena sobrevida. Aquellos que tenían solamente un riesgo alto, pero cuando además determinaban enfermedad, no, es paramedular, que es enfermedad en la cual hay tejidos blandos por el plasmocitoma. Entonces, y cuando teníamos alto riesgo más enfermedad paramedular. Entonces, vean cómo estas características en las que se conferían o en las que se asociaban el PET-CT, que se determina, esta enfermedad era evaluada por PET-CT, más las firmas genómicas, firmas moleculares en las cuales se expresaban particularmente estos genes, pues permitían evaluar. Ese es otro trabajo que hicimos también, de acuerdo, exclusivamente en la enfermedad extramedular del total de los pacientes. Ven aquí cómo el punto de corte también se mueve. Entonces, nuevamente, vean el hazard ratio de 3.8 de aquellos pacientes que tenían más de 400 de SMA. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que sí, definitivamente este tipo de tratamiento nos sirve o tienen un alto valor pronóstico, ¿no? Entonces, una caracterización de terapias con nitrio, y vean cómo nuevamente las curvas se van a modificar y van a ser particularmente mucho más prolongadas en aquellos pacientes que tenían mejores tasas de respuesta, aquellos que tenían un grading de 2 y que tenían número de lesiones. Este es un ejemplo de un tumor, vean, es un tumor carcinoma de hilo enteral. Vean cómo después de. Ojo, ese es un caso muy interesante porque fue una combinación también. Entonces le dimos itrio, que era lo que antes había exclusivamente en México, y le dimos lutecio. En esa época también teníamos mucho más galio, y ven cómo este es un paciente que ha procesado la vasostatina, y vean las tasas de respuesta tremendas que teníamos. Entonces, es un ejemplo de cómo las combinaciones de acuerdo a los tipos de radiofármacos nos permiten hacer eso. Y ese es otro ejemplo de cómo el PET-CT puede ser un buen marcador pronóstico. Este es un trabajo que se publicó en el 2020, no es de nosotros. Pero bueno, es muy importante porque vean cómo simplemente la positividad del FDG le confiere un valor pronóstico negativo para poder contra la sobrevida. Y lo más importante, y lo que platicamos hace rato, vean cómo actualmente los tumores neuroendocrinos se gratifican de acuerdo a la clasificación de la OMS. Vean cómo el poder estadístico que le confiere clasificarlos por clasificación histológica y inmunohistoquímica, porque ya tienen que en comparación con la negatividad del PGT,
es mucho más potente clasificar los pacientes que van a ser respondedores a péptidos radiomarcados con PET-CT con efecto. Entonces, por eso la importancia que hagan eso. Y además la biopsia es de un solo segmento, ¿no? Entonces Sí. con el PET estás evaluando toda la enfermedad. Claro, y que eso es algo que justamente eso que comentas es muy importante porque estos pacientes, o a qué tipo de pacientes vamos a darle peso. No es el paciente que lo acaban de diagnosticar y que llega con nosotros relativamente bien en el tratamiento, sino son pacientes que han sido multitratados y que le han conferido que desarrollen esa plasticidad epitelial o esas alteraciones que inducen que se comportan tumoralmente o muy heterogéneos, ¿no? Otro ejemplo, pero es algo muy similar a lo que les presentaba previamente sobre cómo, en este caso, con Cover 64 Update, y vean cómo los niveles de captación son bastante diferentes y cómo se va. Hay una ligera reducción entre un grado 1, grado 2 y grado 3, que es lo esperado. Entonces, muchas veces, y seguramente quien tiene experiencia como ustedes ha visto, ¿no? Que tenemos una lesión que es súper captante y de repente desaparece una que no, prácticamente no capta nada y pueden coexistir las dos. Eso es lo más problemático, como que pueden coexistir las dos y, por ejemplo, ahora que se ve mucho próstata y que muchos se están desarrollando con esto están buscando precisamente el uso de combinaciones, porque van a haber clonas celulares que van a tener un comportamiento resistente al UTESO, por ejemplo, y las otras clonas que son altamente sensibles al UTESO. Entonces, eso es lo que ahora buscaríamos. Eso es algo que platicábamos también hace rato acerca de ¿existe o no un biomarcador o cómo podemos seguir trabajando para conjuntar las características moleculares del tumor más ese tipo de terapias basadas en evidencia? Entonces, actualmente hay algo que se llama NETES y básicamente es una biopsia líquida en la cual evalúa el señaloma de los factores de crecimiento o el metaboloma. Esos son algunos de los genes que estudia y lo que permite identificar es qué pacientes serán mejores o peores respondedores. Entonces, creo que se genera una firma, nuevamente son firmas moleculares en los cuales, a partir de las características de la biopsia líquida, tiene una expresión de ciertos genes de sus señalomas y asociado a los índices de proliferación celular, que es basado en histoquímica, determinamos si el paciente será un buen o no respondedor. Entonces, de eso se trata, que sepamos cómo manejar un paciente. Y sí, efectivamente, vamos a ver que está mucho, pero ahora tenemos que conocer características que nos permiten ayudar a integrar estos como detallitos que va a decir, bueno, finalmente nos va a ir o no peor. Entonces, es un estudio que publican los alemanes y los holandeses, entre Rotterdam, Bad Berka, Dr. Richard Baum y la grupo es en Italia. Y básicamente lo que ellos demuestran es que evidentemente que tenían este PPQ, que es este cociente de la firma de esta firma molecular, pues evidentemente que aquellos que tienen firmas negativas o que son poco favorables a ser tratadas, tienen curvas de sobrevida con porcentajes muy malos. Entonces, creo que al menos la experiencia que tenemos hasta el momento creo que es bastante buena y permite, y creemos que es un buen biomarcador. ¿Qué pasa en próstata? Creo que va a haber una plática de próstata, ¿verdad? Entonces, aquí es que el PSMA con PET ha revolucionado tremendamente el abordaje del cáncer de próstata. Y solamente como para dimensionar el puro hecho de que tengamos un paciente que en la próstata tiene un nivel de captación muy alto, ya le confiere un valor pronóstico de sobrevivir de enfermedad. ¿Por qué? Porque pero es simple, es muy sencillo. El hecho de que tenga una expresión de PSMA se asocia a Gleason más altos, pero además se ha demostrado que hay alteraciones moleculares muy específicas que le van a conferir agresividad. Entonces, esa es la razón por la cual, pues, evidentemente, un subato, inclusive, por ejemplo, ahora hay artículos que están buscando obviar la biopsia basados en los niveles de captación, porque quiere decir que un paciente que tenga niveles de captación muy altos, pues van a poder determinar eso. Este es un ejemplo, este es un artículo no, es un poquito más hacia la parte molecular, y la verdad es que está un poquito, a mí se me hace muy así de cositas celulitas, sí, pero lo que está muy interesante es que, vean esto, ellos consideran dos tipos de pacientes, bueno, el paciente 5 y el paciente 34, en el cual la parte clínica, y creo que la parte destacable de esto
es que la parte clínica va a ser sobrepasada por la parte genómica. Pero bueno, yo voy a decir, ¿qué tenemos que ver sobre la genómica? Bueno, es que todo lo que nosotros vemos por PET depende directamente de la genómica. Entonces, simplemente aquellos pacientes que tenían un bajo riesgo y que tenían un TP53 intacto, vean cómo les iba de bien. Pero aquellos que tenían alto riesgo o TP53 es un gen que es son aquellos genes que son como protectores, por así decirlo, son inhibidores, ¿no? Que se desarrollan en clásicas. Pero bueno, el chiste es que a lo que yo es que vean cómo, digo, son gráficas en las cuales no son como qué alteraciones tienen muy específicas, pero cuando ellos encontraban que tenían amplificaciones, aquí estaba, tenían alteraciones en MDR, que son alteraciones en cuanto a la reparación del DNA, y este paciente que tenía próstata de cáncer de próstata neuroendocrino, tenía pérdida bialélica de un gen específico que es el TSG. Entonces, creo que todo este tipo de comportamientos moleculares pues, nos van a permitir ver mejor esto. Esa es la que... Pero ven, este trabajo es tan así minucioso que estos tipos lo que hacen es que determinan o secuencian cada biopsia de la próstata. Entonces ellos se encuentran bien. Nada más por ejemplo, este core de biopsia tiene un comportamiento de BRCA negativo más PTEN, más pérdida de PTEN. Estos dos core de biopsias eran BRCA negativos y frameshift, una mutación frameshift de P53. Y estos que tenían BRCA negativas y PTEN, pérdida del PTEN, más BRCA2 y TP53. Hasta ahí uno dice, bueno, pues esto qué, ¿no? Lo interesante es que cuando biopsian los ganglios, vean cómo los ganglios, en este caso, conservaban las características, pero en este caso tienen ganglios hijos que se vuelven totalmente diferentes. Esa es la explicación más, o sea, creo que es uno de los ejemplos más complejos porque nos está demostrando cómo, de cada biopsia secuenciaron, identificaron cómo se comportaba biológicamente. Entonces, esto nos da un entendimiento mucho más complejo de que no nada más, bueno, sí, todo es cáncer de próstata, sino sí, es cáncer de próstata, pero con un comportamiento que va a ser totalmente diferente a lo que estamos hablando. Entonces, esa es la razón por la cual el PET-CT, tanto FDG como PSMA, es un biomarcador de pronóstico, en el caso del FDG, porque sabemos que un FDG de más de 200 centímetros cúbicos les va a ir muy mal a los pacientes que son dos con luteación y predictivo, porque sabemos que un submax alto van a ser mejor respondedores a la terapia con luteación. Bueno, entonces ahí vamos. Estamos, que el calor también está un poco pesado. Sí. Y entonces, ahora viene la parte de el PET-CT como un biomarcador diagnóstico. Entonces, en que pregunta. ¿Qué tan disponibles están todas estas técnicas en nuestro medio y qué tan cercanos si no estamos de tener? Es que yo creo que hace mucho tiempo, yo antes pensaba que hacer una prueba de secuenciación genética era muy caro, costaba como $5,000. Ahora un Foundation One creo que está como, bueno, ha bajado mucho de precio y ya está como $1,000. Entonces, a veces, por ejemplo, un paciente que va a recibir terapia con lutecio, normalmente ya fue secuenciado o ya le hicieron unos estudios porque las propias farmacéuticas dicen, yo quiero demostrarte que tu paciente tiene una alteración en de reparación del DNA para que yo pueda venderte el medicamento. Entonces, hay mecanismos ¿cómo se le puede decir? Como al menos en gobierno, el riesgo compartido consiste, a ver, yo farmacéutica, yo voy a apostarle a venderte mi prueba. Si sale positiva, yo llamaré que me compre durante un año el medicamento que se va a prorratear con el costo de la prueba. ¿Ya? El Seguro Social, que atiende más o menos 60 millones de mexicanos, Seguro Social, que es la más grande que tiene, inmunohistoquímica, sí, no hay inmunohistoquímica para HER2 ni para los estrogénicos. Hace el gobierno, bueno, ¿sabes qué? Yo Roche, yo gobierno, te voy a pagar a ti, farmacéutica, el medicamento, pero tú me pagas las pruebas de inmunohistoquímica. Obviamente que esa inmunohistoquímica es mucho más barato. Entonces, el paciente que llega
se lleva la empresa, los procesos ahí están positivos, están negativos, y ya es como permiten, pues, bajar un poquito los costos, cuando menos, porque un laboratorio de inmunohistoquímica clínica para hacer la cantidad de pacientes que se van y ahorita, bueno, mañana que hablamos de mama, por ejemplo, comienza a ser costo eficiente que muchos pacientes que son hormonosensibles, pues evidentemente, y que ya fue y que la indicación, porque ya tenemos necesidad de biopsiar durante la recurrencia, pues biopsiar, quién sabe qué tan bueno sea, porque por ejemplo, casi siempre las hormonosensibles van a recuperar el hueso. Muchas veces tratar una biopsia del hueso es complejo. Siempre van a demostrar que hay tejido suficiente, que hay mineralización y cosas, ¿no? Entonces, lo que ahora se está optando es abusarle por el hueso. Creo que es una alternativa que va a ser cada vez muy, o a lo mejor no directamente es por el suceder, pero la estrategia es que le hacen un PET con FES y a partir de las características biopsia. Y ya la biopsia es más fácil que sea. Y además de eso, se puede determinar de toda la carga tumoral cuánta realmente es sensible a los estrogénicos. Eso es como... Bueno, hablábamos sobre, era como diagnóstico. Entonces, bueno, creo que ahora, mañana hay una plática solamente de nuevas moléculas, pero creo que hay muchos avances, ¿no? Por ejemplo, en mieloma múltiple hay un radiofármaco que se dirige al receptor de quiosinas CXR4, el cual, bueno, está estrechamente relacionado a proliferación celular, a migración, justo a migración. De hecho, el pentixafor, hay algo que se llama perixaflor, que se usa previo a los reportes hematológicos. Entonces, bueno, tiene mucha relación con el microambiente tumoral y particularmente en las enfermedades hematológicas, como el mieloma, es un problema muy importante porque, bueno, vean la intensidad de captación del SXR4 versus el FD. Entonces, todos los que hemos visto PES con mieloma puede que sean muy captantes o que no capten nada y estén llenos de lesiones líticas. Entonces es súper complejo. Esto podría no únicamente ser un valor pronóstico, diagnóstico, perdón, sino además sabemos que hay casos clínicos en los cuales marcan con lutecio el CXR4 y les dan terapia con lutecio como, como este caso. No es este caso. Pero mañana en la parte pero voy a poner el ejemplo donde les dan lutecio y precisamente después del lutecio se limpia la médula ósea. Esos son dos ejemplos en los cuales son los ejemplos. De acuerdo a la subclasificación del tipo de mieloma, podemos ver aquel paciente que puede que sea secretor y que sea altamente un comportamiento asociado a CXR4 y puede que no sea y vean cómo el PCT está súper infiltrado y el PET con esta otra molécula pues no tiene grado de captación. Sin embargo, sí puede tener un valor pronóstico. Vean, el PCT con enfermedad extramedular va a tener el hecho de que sea positivo para la enfermedad extramedular, involucro del esqueleto apendicular o bien positividad simplemente le va a conferir un valor pronóstico. ¿Cuál es la ventaja de estos ligandos? Por ejemplo, la gente que se dedica a la producción de moléculas realmente no es tan complejo, obviamente producirlas a lo mejor no, pero el acceso a ellas es ahora muy sencillo. Muchas de las farmacéuticas, el problema es la regulación local. Muchas de nosotros trampamos, pero en México el INI tiene producción de esta molestia. Hicimos algunos, pero con Temeso. Entonces, con Temeso no esperamos. Pero bueno, o sea, sí hay. Estos son unos ejemplos. No, este es otro. Otro ejemplo, y que es algo que también es muy importante y que trabajamos con el doctor Miguel Ángel Ávila, es el cobre 64. Solo el cobre 64. Ya no hablemos del cobre 64 ligado a algo. Químicamente, el cobre 64 se asocia a algo que se llama, bueno, a HCTR1, que es el transporte de cobre humano tipo 1, y que tiene una característica muy peculiar. Es un análogo, o se comporta como un análogo del platino. Entonces, aquellos pacientes lo que este trabajo está súper interesante, porque aquellos pacientes que tienen una alta captación de cobre o una captación mucho más intensa, eran aquellos pacientes que eran resistentes al platino. Entonces, aquellos, ¿por qué? Porque como este HCTR1 es una bomba, entonces tiene un alto flujo, lo que quiere decir que si la va rápido el cobre, es muy probable que pase un poco de platino. Y este ejemplo que está muy padre, y me gusta mucho que lo vean como, hay una lección, que vean cómo es, la abajo es con FDG,
focal a nivel del parénquima hepático. Y esa misma lesión no tiene nada de captación a nivel del comercio. Quiere decir que esta lesión va a ser una lesión que va a ser sensible a la terapia, ¿vale? Esa es la analogía. Esos son unos casos muy interesantes porque vean, realmente no había muchas zonas excepto a nivel parenquimatoso. E inclusive en próstata hay unos trabajos del doctor Picardi en Italia que él hacía cobre 64 para identificar cáncer de próstata. Mañana voy a presentar un caso en el cual aparentemente en la estadificación, digo, son poquitos casos, ¿no? Pero tiene una mayor extensión, ¿no? Y bueno, ok. Y continuando con otro de este abordaje de biomarcador diagnóstico, bueno, creo que ya hablamos acerca del PSMA, pero creo que es importante también que hablemos que no exclusivamente o no es exclusivo de cáncer de la próstata, porque algo que seguramente en la experiencia que tenemos hemos encontrado segundos primarios, sobre todo en relación a urotelio, e inclusive el PSMA ahora podría estar siendo indicado para la evaluación de empresas urotelianas. Entonces, al menos lo que nosotros hemos visto es tumores gliales, tumores uroteliales y tumores gastrointestinales, los que más, y hepatocarcinoma, claro, sí, sí, es muy accidental. Entonces, bueno, eso es un ejemplo en el cual está interesante porque demuestra cómo la expresión del PSMA no, y que no prostáticos no es exclusivamente de las células neoplásicas, porque este es un ejemplo muy padre, porque aquí ven cómo las celulitas estas son las células neoplásicas y lo que estamos viendo aquí en café es la inmunoreactividad del endotelio vascular. Entonces es muy, o expresa mucho en los vasos sanguíneos, tanto en tumores primeros como en la recurrencia. Y esos son unos ejemplos muy interesantes en los cuales del Seguro Social, en los cuales se hicieron PET-CT, no, perdón, SPECT-CT con gamografía, marcada con PSMA y correlación con la inmunoreactividad. Y ven cómo es un osteosarcoma anaplásico grado 3, tiene una intensa reactividad. Y ven cómo además tiene una intensa reactividad y además intensa captación con el SPECT-CT. Entonces, ¿por qué es importante esto? Pues porque inclusive por muchos centros que no tienen acceso a PET-CT con metionina o PET-CT con tirosina, esto comienza a ser una alternativa y empiezan a usarlo con más cada tumor rutinaria es PSMA con SPECT. Y entonces, lo que les platicaba hace rato, que no tenemos tantos tipos de PET-CT. Otro biomarcador diagnóstico, y esta imagen también está padre, eso es una mastografía, y lo que nosotros hacemos es un PEM. Entonces, el PEM-CT es una mastografía con emisión de positrones, en los cuales se identifica perfectamente bien una lesión ahí en el cuadrante superior interno, y el flujo extradior demuestra que eso es un fenómeno también muy común, como hay multifocalidad con expresión exclusivamente para los tumores estrogénicos, que eso es algo que pasa muy a menudo. Muchas veces, por ejemplo, a veces por estética, optan por un tratamiento conservador, quitan un cuadrante y pasa esto. En mamas densas, en las cuales ni la masto ni el PEM identifica las lesiones, y muchas veces inclusive la resonancia tampoco la determina, pasa eso en primera vez igual, y es la explicación de enfermedades tempranas, ¿no? Entonces, ojo, es muy importante, a lo mejor no en muchos centros, porque ustedes tienen... Sí, nosotros empezamos, teníamos desde el inicio PEM y con resultados muy exitosos, pero teníamos una limitación y es que también estamos dentro del grupo de radiología y arrancaban también ellos con el datomosíntesis. Entonces no había ningún real interés en promocionar el PEM y no podíamos hacer biopsia. Entonces después de hacer la imagen tocaba pasar a ecografía. Y él fue entrando en desuso y nadie hace PEM. Además va uno a los congresos grandes y pues los que más trabajo tienen ustedes. ¿Sí? No encuentra mucho trabajo, pero las imágenes son impresionantes y estos hallazgos. Sí, la verdad es que creo que este es un ejemplo claro en los cuales la radiología absorbió técnicas que, si bien no son superiores, les dan una mayor, económicamente les resultó mejor. Obviamente son mucho más accesibles porque no requieren de fármaco, pero por ejemplo, en muchos centros les hacían, o nosotros les hacíamos PET de cuerpo entero más grande. Sí, es controversial todavía en su uso, pero definitivamente hay casos muy particulares en los cuales la resonancia es indeterminada, nos pedían el apoyo, identificaban la lesión y regresaban al rastreo. Y como,
otro radiofármacos, este trabajo está bien interesante porque eh, hay un radiofármaco que se llama RGD, que lo que evalúa es expresión de integrina alfa 5 beta 3. Pero vean cómo el PCT con FDG puede ser muy difícil identificar las lesiones, sobre todo en lesiones que son hormonosensibles. Entonces, por ejemplo, eso es un paciente que es un luminal A, en los cuales el FDG no es completamente, bueno, no tan negativo, hay una lesión ahí, y que seguramente nos encontramos mucho a este tipo de lesiones, ¿no? Hay una lesión que te dice, oye, tiene un cáncer de mama, no le vemos, o sea, anatómicamente sí, pues, pero por metabolismo no hay nada. El RGD, que evalúa la expresión de integrinas, y es mucho más sensible que la identificación de lesiones metastásicas. Vean, este es otro ejemplo. Bueno, es otro corte de la lesión. Entonces, ahí manipulando la imagen podríamos verlo. Lo que encontramos básicamente es que, y paradójicamente, es que las lesiones que son triple negativas y HER2 positivas son mucho más, o es mucho más útil el FDG, y en las que son órganos sensibles, es mucho más útil el RGD. Entonces, bueno, ya, pero pues, vale la pena que lo conozcamos, ¿no? Otro de la, saben que esa diapositiva se saltó, pero bueno, eso es lo que platicábamos hace rato, ¿no? Porque es un biomarcador el PSMA. Pues vean, los niveles de captación se van a correlacionar directamente con el Gleason, igual con el grupo de riesgo, y, y eso va a conferir que entre más alto sea el Gleason, al menos hasta el Gleason 9, va a ser. ¿Qué pasa en el Gleason 10? En el Gleason 10 son tumores tan pobremente diferenciados que vean como los niveles de Gaussian no son tan altos o pueden ser súper altos. En la experiencia que nosotros teníamos, que realmente vemos muy poco en Gleason 10, hemos visto pacientes que los submax son muy bajitos, hablamos de 5, 6, 10 o 30, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque le va a confundir. Esto es lo que les quería contar. Entonces, al final, realmente el PSMA, pues el nombre no es tan correcto, porque no es tan específico, y vean todo lo que se puede ver. Entonces, hay un espectro muy grande de varias enfermedades, como el cáncer papilar, hepatocarcinoma fibroglandular, carcinoma de células claras, tiroides. De hecho, tenemos un artículo de tiroides en los cuales no es necesariamente un fenómeno en el que tiene que haber un fenómeno de diferenciación. Ojo, en el cáncer de tiroides se sabía, ¿no? O lo que todo el mundo pensamos es que cuando hay esta pérdida de diferenciación, dejan de ser ávidos de yodo y comienzan a captar FDG, que es lo que la mayoría. Ahora se ha demostrado cada vez más que empezamos a ver incidentales que son FDG positivos, sin que haya un fenómeno de diferenciación. Entonces, alguien dijo, o sea, hay artículos, hay como 2 artículos de hace como 3 años que decían, ¿qué pasa con esos incidentalomas y por qué la citología, bueno, el tumor dice que es un papilar bien diferenciado y es yodo, es FDG positivo para, o sea, muy positivo, FDG. Lo que encontraron es que estos pacientes que eran FDG positivos al diagnóstico, que no tenían una pérdida de diferenciación, se asociaban a ser portadores de variantes patogénicas de BRAF. Entonces ellos explican por qué dicen, bueno, pero ¿por qué si este no recibe ni yodo? ¿Por qué? ¿Por qué capta el FDG? Y es un papilar bien diferenciado. La mutación de BRAF le confiere la capacidad de detectar FDG. Es el mismo fenómeno que podemos ver con el test. Aunque fuera un papilar. Papilar, si quieren mañana pongo esa donde hay un caso donde es un tumor de 2 centímetros, es un tumor que tiene papilar bien diferenciado y el diagnóstico es FDG positivo y el otro no. La única característica es que es BRAF mutado. Entonces, aunque las guías de la AMS, las guías de la ATA no dicen que tenemos estudios moleculares, pues cada vez se hace más. ¿Por qué? Los pacientes que tienen estas características moleculares, lo que tienen en común es que recurren súper temprano. Les ya no responden y no responden yo. Sí, sí. Allá en México no tenemos hay la matinil y realmente no tenemos. Lesiones molestos. Sí. Y entonces, en el atlas del cáncer del genoma humano, esta es la expresión del FOLH1. El FOLH1 es el gen que codifica para el PSMA.
Y entonces, estos son una cantidad de transcriptos por bases de transcriptos mapeados, que es particularmente alto en próstata de cáncer de próstata, y vean, cáncer de riñón, uterino, hígado, porque el PSMA puede ser estudiado, porque han demostrado que la cantidad de presión puede ser muy alta. Y eso es una gráfica que me gusta poner, porque también explica posiblemente por qué algunos pacientes, como el caso que presentó la doctora, era altamente ávido y era un extraordinario respondedor. Yo nunca he visto uno que responda tan así y dramáticamente. La principal explicación, bueno, evidentemente es que al tener un alto, ¿se acuerdan de la gráfica que les pusieron? Tenían una alta expresión de inmunohistoquímica, de PSMA, seguramente era un paciente que tenía un alto. Eso es uno. Pero además aquí encuentran que la inmunoreactividad, ojo, puede coexpresarse con un tumor neuroendocrino que tiene un score alto de PSMA y que eso está interesantísimo, pero además demuestra que aquellos que son o que tienen son particularmente bien respondedores de SPAR, pero además tienen vías de reparación de DNA dañadas, cuáles BRCA2, CHEP2, ATM, etc. Y algo muy importante que también para que nosotros tengamos en cuenta es que dependiendo del tipo de mutación, es como van a ser mejores o peores respondedores a terapias beta y a terapias. Entonces, por ejemplo, en ASCO del año pasado, presentan un trabajo donde dicen, ok, a ver, que tengas BRCA2, no quiere decir que va a ser un buen respondedor a lutecio. Y los mejores respondedores a lutecio son CHEK2, son ATM, y no me acuerdo cuál es la otra, que van a ser malos respondedores a niveles de olaparib. Entonces, cuando yo se lo platicaba a los oncólogos, me dijeron, bueno, pues es que es una super opción para ustedes, porque esos pacientes no responden a los SPAR. Y seguramente van a responder bien a las terapias con lutecio. Esta es otra gráfica donde únicamente para demostrarles este tema del valor pronóstico, en el cual vean esto. Y que es algo que es un remarcador, ¿no? A veces esto está súper en controversia y todo eso. Finalmente, ¿cuál es el problema? En nuestro hospital, que es un hospital de alto volumen, que llegan diagnosticados, nunca vamos a ver esto. ¿Qué quiere decir esto? Que un paciente que tiene una resonancia magnética positiva y que tiene un PSMA de más de 9, el 100% va a ser cáncer. O, en cambio, aquel paciente que tiene cualquier próstata, cualquier fibras o calificación en la próstata, más un PSMA de más de 12, el 100% va a ser cáncer. ¿Cuál es el problema en nuestro entorno? Pues esa es una opción, pero el problema es que al menos en un hospital como el nuestro, que son pacientes que llegan muy avanzados, el 70% de los pacientes del INCAN tienen enfermedad localmente avanzada. Es decir, no van a llegar para una intención curativa, muy poquitos. Entonces, estos, pues obviamente cuando lo presentaban, entonces dicen, no, está súper bien. Nuestra realidad no es esa. Porque hay un factor cultural en el cual no hay un mensaje, porque no hay préstamo a que los pacientes sean pues, explorados, etcétera. Entonces, pues sí, suena muy bien. Probablemente vamos a erradicar la biopsia, pero eso yo nunca lo voy a ver, cuando menos en el medio público. Sí, no sé, usted, doctor, si igual tampoco vienen tan. Ustedes están haciendo estudios de mutación en todo este Sí, nosotros, más bien los oncólogos, porque le platicaba a la doctora, es que afortunadamente, como hay un programa de acceso a ciertas terapias que son inhibidores PAR, pues hacen todo. Entonces, a eso nos conviene, porque llegan al diagnóstico para PET, al diagnóstico de terapias moleculares y a la terapia. Bueno, ya, es ya casi para terminar. Creo que el título era que rol del PCT como la individualización de las terapias, ¿no? O sea, la personalización y la dirección de las terapias. Básicamente que lo que hemos visto es muy parecido a esto, realmente ya es como se ha abordado. Uno de los ejemplos más clásicos donde se ha llevado a esta personalización de la terapia pues es en las enfermedades hematológicas. Yo creo que donde han habido mucho más estudios robustos, estudios aleatorizados, introspectivos, es en linfomas. ¿Por qué? Porque es una enfermedad y particularmente el linfoma no Hodgkin.
perdón, linfoma de Hodgkin, los cuales, por ejemplo, la quimioterapia puede inducir que tengan una toxicidad altísima por los esquemas a los cuales se exponen. Entonces, el desescalamiento de la terapia basado en PCT ha sido un boom en todos los temas. Eso es bien interesante porque actualmente muchos esa es una gráfica que es como la que los oncólogos vean la época de la que se publica este trabajo. Y bueno, qué era lo que ellos determinaban? Era básicamente la determinación del PET-CT en el resultado. Vean, esos son el índice pronóstico internacional, son características biológicas de los pacientes y cómo las curvas pues, no se separan tan dramáticamente. Después de este, los hematólogos, por ejemplo, saben que es que hay que categorizar a nuestros pacientes basándonos en la negativización del PET. Un índice pronóstico internacional de 0 a 2 y un PET negativo es este. Un índice pronóstico de 3 a 7 y un PET negativo se comportan igual. ¿Qué es lo que está pasando con esto? Pues que estaban sobretratando pacientes. Porque a estos pacientes, que eran 3 y 7, les daban intensificaban la terapia, pues pensando que podían tener un mejor beneficio. Sin embargo, no. ¿Qué pasaba cuando tenían un PET positivo? Independientemente del IPS, que es el índice pronóstico, les iba muy mal. Entonces, la positividad era el mejor factor predictor de respuesta y agrupaba clústeres de pacientes que iban a tener o que iban a ser llevados a un desescalamiento. Ese es un trabajo también publicado en el 2012, en el cual lo que hacían era que reducían la intensidad del tratamiento. Nuevamente, vean aquellos que tenían respuesta completa o incompleta con un PET negativo. Se comportaban exactamente igual, independientemente de cómo fuera la respuesta. Sin embargo, cuando tenían un PET positivo, con respuesta parcial, vean cómo se comporta. Entonces, el PET-CT realmente lo que hacía era ajustar a los grupos de pacientes a bajarle 2 ciclos a los ¿cuál es la principal causa de? Porque en el caso del VACO, es un esquema que se basa en bleomicina, la bleomicina es extremadamente tóxica. Entonces, la bleomicina puede inducir una toxicidad como si fuera una fibrosis post-COVID, así quedan esos pacientes. Entonces, pues precisamente lo que hacían era desescalar, tenían un PET negativo independientemente de que tuvieran respuesta parcial o no. Además que eso los consolidaban con radioterapia, pues evidentemente para poder erradicar la enfermedad residual y se comportaban igual que tuvieran 8 ciclos de 8 ciclos de terapia. Entonces, esos son otro ejemplo publicado en 2015. Les pongo estos trabajos porque además son los que se basan las guías americanas para poder justificar el uso del PCT como el interino. Este es otro ejemplo en el cual evalúan el estudio del PCT en pacientes que, es decir, que les querían dar más radioterapia o cancelar radioterapia de acuerdo a la positividad o negatividad del PCT. Este es otro de New England de 2016, en los cuales vean cómo, de acuerdo a la positividad del P2, es decir, el P de intervalo, deciden continuar a modificar AB o ABD, le quitan la toxina también, versus darle GACOP o el escalamiento de acuerdo a la positividad del mismo, ¿no? Entonces, bueno, básicamente lo que estamos viendo es cómo se comportaban los pacientes que eran su vida libre de progresión de acuerdo a un P negativo. Y vean cómo aquellos pacientes que les quitaban la clomicina todavía tienen una mejor sobrevida de hipertensión. Pues, ¿por qué? Porque evidentemente tienen las asociadas. En aquellos pacientes, en la gráfica la sobrevida global de los pacientes, luego los pacientes de sobrevida libre de producción, los cuales le escalaban el VACO de acuerdo a la negatividad del PCT, y en cuanto a la sobrevida global, no había diferencia entre escalar o continuar con el VACO. Entonces, ¿por qué? Esos son los ejemplos, obviamente, considerando todas las toxicidades o las comorbilidades asociadas. El grupo ese es otro trabajo en el cual igual incluyen, es muy similar, únicamente es como para enfatizar esta parte, ¿no? PET negativo, como la sobrevida de progresión era mucho más alta, cuando teníamos un PET 2, es decir, un PET interino negativo, en comparación con aquellos que eran
lo agrupaban, que eso es muy interesante y que creo que muchos que reportan los linfomas y que los clasifican de acuerdo al Dubil, vean cómo se comportaba el Dubil 4 y 5 según el Dubil 3. Creo que esto definitivamente es todavía un tema de debate, porque muchos threads, en realidad es que yo he conocido así hematólogos que me dicen, oye, sí, yo creo que se puede quitar uno y que son limítrofes. Entonces, los Dubil 3, los hematólogos dicen que inclusive al medir el pool mediastinal podríamos estar sobreestimando el Dubil y que en realidad sean Dubil 2. Entonces, cuando son Dubil 3, que son exactamente igual el pool mediastinal, ellos otro que estén más lejitos para que pueda subir. Y con el hígado igual, con el hígado igual. Entonces uno busca en el hígado un ROI que permita asegurar que, o sea, descalificarlo como 3 y que en una sesión como se notó, es que probablemente estos son los que se quedan en ese intervalo, que realmente no sabemos qué son. Y es interesante, el Dubil 3 que es uno de los sociales que teníamos que considerar, pero finalmente son ejemplos de que podríamos trabajar con eso y cómo la terapia adaptada basada en el PET positivo post, pues va a ayudarnos de manera significativa. Un ejemplo, es un paciente de un trabajo que hicimos con los hematólogos. Vean, ese es un PET interino. Vean cómo prácticamente hay una reducción, pero por score de Dubil, pues es francamente 4. ¿No? Este paciente, evidentemente en el Dubil 5, en el PET de fin de tratamiento, este paciente no tuvo ningún tipo de respuesta. Igual, otro ejemplo de cómo se comportaba el cambio en la suma de las lesiones de acuerdo al Dubil. Pues evidentemente los Dubiles 1 y 2 y 3, ven cómo se comportaban exactamente igual. Y aquí hay un fenómeno, acá pasa algo que se llama, que lo hemos visto y seguramente todos lo vemos. Hay un artículo en el que publican Moscovitz, pues este mismo Moscovitz, en el cual dice, bueno, si nosotros tomamos en un momento crítico de intervalo, podemos estar visualizando un fenómeno inflamatorio que puede causar. Entonces, ¿cuál sería la explicación de que reduzca de tamaño y que además tenga el incremento del metabolismo? Esa es una. Y la siguiente es, que es algo que pues, seguramente todos vemos, son las infecciones. Los tratamientos basados o que les dan a los pacientes en este. Hay una importante inmunosupresión y lo que aparece es una cantidad de tuberculosis tremenda. Y entonces hay una serie de casos, como de 25 casos, que los pacientes que les dieron la quimioterapia. Sí, claro, lo que pasa es que el esquema lleva el esteroides. Entonces, inducen esa inmunosupresión y divulgan las tuberculosis. Hemos visto en adrenales, en pulmón, en vaso, inclusive en piel. Entonces, eso, no hay como mucha explicación, pero eso es uno de los fenómenos que podemos identificar con eso, ¿no? De hecho, está subestimado. Es un problema tremendo. Yo creo que al menos en cancerología, el 80% rural. Rural, en que viven en el monte y se hacen 4 horas de camino. Entonces, inclusive, por ejemplo, las mujeres que más ven se hacen linfomas, mama y creo que nada más. Próstatas. Las que vienen con ese tipo de población, ¿no? Que es común ver tuberculosis o cualquier tipo de micosis ahí raras, inclusive. Sobre todo las que viven hacia la parte boscosa del Estado de México, Hidalgo, Puebla, que son zonas donde hay montañas altas, hay mucha humedad y hay micosis atípicas. Un problema, y por eso es que, por ejemplo, para ellos, que no es común para los americanos, esos estudios en los cuales no incluyen ese tipo de población, pues no es tan complicado, ¿no? Y bueno, este es otro ejemplo igual, nada más, es mucho de lo mismo, pero es básicamente enfocada a que los estudios moleculares, la parte en la que se hacen los estudios con PET-CT y toda esta integración, pues permiten generar clústeres
muy específicos que determinen el comportamiento biológico y bueno, eso es como se pacientes que tenían un PET positivo, PET negativo con riesgo alto, con bajo riesgo y PET negativo con riesgo medio. ¿Cómo obtienen este riesgo? A partir de del clustering de ese tipo de combinaciones de nuestra clínica. Técnicas que podemos emplear por ejemplo, para el diagnóstico. Trabajo que hicimos con ahora es el director del hospital. Este RGB evaluó angiogénesis. Y esto lo que hicimos fue evaluar la respuesta al tratamiento con un inhibidor multisinasas que se llama Nintedanib, que evalúa 4 tipos de sinasas y es básicamente un antiangiogénico. Y lo que encontramos, bueno, el comportamiento del tipo de Swiftmax es que entre más Swiftmax tuviera o es más angiogénico fue el tumor, vivían mejor porque respondían mejor. Básicamente. Tienen mucha actividad proliferativa, mucha actividad angiogénica, la terapia básica. ¿Perdón? Claro. En cuanto a cáncer de pulmón, bueno, eso es algo que vamos a hablar si quieren mañana un poquito más a detalle de este tipo de tos de la inmunoterapia, pero básicamente un marcador que actualmente está en boga, que es el PDL1, que es un checkpoint que se relaciona al sistema inmunológico, está siendo estudiado con PET-CT, no solamente con FDG, sino con otros tipos. Parece ser muy prometedores y que van a ser la piedra angular para la toma de decisiones como un predictor de respuesta a la terapia. Ahora, hasta ahora existe algún punto de corte en ese, No, y de hecho es un problema. Bueno, mañana, próximamente mañana, lo que hacemos ahora es que, por ejemplo, demostramos que el FDG puede ser extremadamente alto, pero inmunodesierto. ¿Cómo lo demostramos? Porque estamos haciendo un estudio con un ligando de PDL1. Entonces, tenemos la bola, que es todo, o sea, sin necrosis, es una bola sólida con el metabolismo, y luego lo comparamos con la captación del PDL1. El PDL1 tiene porciones principalmente periféricas que son altamente ricas de PDL1. Y lo relacionamos con la biopsia, con la tomografía de la toma de biopsias. Y pues resulta que en los 3 disparos nunca le pegan a la porción que es más expresora de PDL1 y el resultado de inmunohistoquímica es de una porción. Y hay un caso en el cual si le pega, le da 80%. Entonces, quiere decir que si está o sea, el FDG podría asociarse a un estado de un tumor inflamado. En pulmón se ha demostrado que eso mañana lo vamos a ver. Y bueno, ya, eso ya casi para terminar así. En el caso hablando de cómo cambia la terapia, pues eso es un trabajo que hizo también otro compatriota de la doctora Bernal, otro colombiano que estuvo ahí con nosotros en cancerología. Es que es un médico nuclear muy bueno que en PSMA y cómo dirigieron o sea, cómo hicieron la prevención de la radioterapia. Entonces, básicamente, hay un ejemplo que quería mostrarles. Claro. Aquí nada más es como template estándar pues, después de la radioterapia baja de manera significativa. Luego, sí, claro, es este. Eso es hace mucho tiempo, pero no sé, platicaba yo con los radioterapeutas y me decía, bueno, al principio decía, bueno, ¿y cuál es la ventaja de tener un PSMA negativo? O sea, ¿por qué voy a gastar en hacerle un PSMA negativo? Eso es un paciente que había sido tratado con cáncer de próstata, de la captación, Gleason 3+4, tiene un bloqueo androgénico, pero tiene CP. Llega por el elevación del marcador. Entonces dicen, bueno, es que se me hace un gasto inútil. Ellos dicen, gasto inútil, hacer un PET-CT. Este escenario de que el terapeuta tenía esta perspectiva quizás un poquito más conservadora. Dice, yo lo hacer un PET-CT es de más o menos hace 5 o 6 años. Porque si no es que a mí no me sirve de nada, porque finalmente puede hacer el PET, claro. Pero más bien es que la posibilidad de que la tasa de éxito posterior a la radioterapia con su template estándar sea buena, es mucho más alta. Entonces,
tener un PSMA negativo le da certeza que la prevención de la radioterapia con sus templates estándar va a ser suficientemente bueno para bajar el A. Ahora, los radioterapeutas son los principales referentes de estudios de PSMA, no sé, en los demás centros, pero eso es muy interesante, ¿no? Cómo ha cambiado la perspectiva. No sé de nada. Y bueno, algunos casos, digo, no son tan representativos porque son enfermedades localizadas. Este paciente era particularmente C2, pero este paciente lo hicieron con 4 dosis, no con 1. Por eso digo, o sea, ese caso sí está tremendo, cómo les va súper bien. Y esta diapositiva, ven cómo es una tasa de respuesta excepcional a la terapia con lutecio en pacientes que son portadores de defectos en las vías de reparación del DNA. Entonces, este paciente le hacen una determinación de DNA en células circulantes, tiene una deleción de BRCA, tiene esa sustitución sintética somática, es decir, en la lesión que biopsia encuentran eso también, ¿no? Vean cómo después del lutecio, el AP disminuye en 300 dramáticamente, justo como el caso. Entonces, es muy probable que la razón por la cual el paciente que nos mostraba la doctora, pues es un caso de estos, en los cuales el perfilamiento molecular está siendo evaluado por ese tipo de cosas que a lo mejor hasta hace poco decimos, bueno, pues es que no, bueno, además no tenemos el alcance, ¿no? Porque los estudios se han abarcado tremendamente a lo que nosotros estábamos acostumbrados. Bueno, creo que ese es un ejemplo que podría estar relacionado. Y bueno, esos son ejemplos. Eso es un ejemplo de cómo es la historia natural de la enfermedad de un paciente con cáncer de próstata, que es lo que vemos nosotros. Pero lo que quiero destacar es cómo desde el uso del REA 223, que para algunas personas todavía dicen, bueno, REA 223, creo que puede ser bien utilizado de la manera adecuada con agentes de salud ósea, con combinación con inhibidores de las vías. Cómo después de esto progresa, pero vean cómo la progresión se comporta diferente. En rojo estamos viendo progresión ganglionar, es decir, en rojo son ganglios que están positivos y que evidentemente iban a progresar al radio 23. Después de dar el lutecio, responde parcialmente con el lutecio la parte de los glandos, pero sin embargo el componente óseo empieza a progresar hasta que tiene un desenlace total. Entonces, lamentablemente, esa es la mayor proporción de pacientes que nosotros vemos en muchos centros de atención pública, quizás no solamente en cáncer. Al final, Perdón, en este caso, después de los 4 ciclos de lutecio, ¿se podría pensar en algún tratamiento con alfas? sí, sí, porque inclusive sí se ha demostrado que este tipo de resistencias o de mecanismos de resistencia a las betas sí son, por ejemplo, relacionados a, pero aquí no lo puse, pero, o sea, o la razón por la cual los que tenían variantes patogénicas de BRCA son aquellos, o la razón por la cual son muy ávidos, es porque al tener alteradas estas vías de señalización, esas vías de reparación del DNA, están consumiendo folato muy intenso. Entonces, cuando esos mecanismos o esas alteraciones se ven, desarrollan mecanismos de resistencia mediadas por estas vías, evidentemente cuando damos un alfa en los cuales la posibilidad de ruptura del DNA por un factor es mucho más alta, se inhiben y es más fácil. Ya. Y eso es relacionado en las combinaciones. Aquí está un poquito desfasado el tiempo, ¿no? Pero lo que yo quería demostrar era cómo empieza a haber esta policlonalidad que expresa o que demuestra por qué los pacientes se empiezan a ir mal, unas responden, otras no, porque empiezan a ser hijas de las hijas con diferentes, comparten características moleculares que van a inducir resistencias al lutecio, resistencias a los ARPs, etc.